No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy. De lujo. Bueno, es uno de los personajes del momento, según me han dicho. Hey. La doctora psiquiatra Alexandra Iches, bienvenida. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, pero la intención no es ser un personaje. Ay. Bueno, pero es lo que No. comentan. No. Sí, pero es una forma como relax de iniciar el día. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la oportunidad. Y nada, estamos aquí prestos a tener una conversación. Sí, mire, la motivación principal de nuestra invitación viene a raíz precisamente de lo que hablábamos hace unos minutos, la situación generada hace cuántos días ya, hace 2 semanas. 2 semanas. Precisamente aquí en Naco, la tragedia de Naco, donde el joven Jean Andrés Pumarol, según su familia, diagnosticado con esquizofrenia, lamentablemente tuvo un episodio que resultó en la muerte de una de sus vecinas y las heridas por parte de otras 5 personas, incluyendo a su propio padre. Y bueno, a raíz de eso, un hecho que ha consternado a toda la comunidad y yo diría que al país, por lo lamentable del hecho, empiezan a surgir muchos comentarios, muchas opiniones alrededor de cómo se pudo producir eso, si pudo ser evitado o no, si la persona realmente estaba o no diagnosticada de la condición de la que se habla, una cantidad de cosas que evidentemente con un psiquiatra es la mejor manera de discutirlo, porque nosotros podemos opinar aquí cualquier cosa, pero eso es una condición muy particular. Entonces, si le parece, partimos de allí, del hecho. Un hecho como ese efectivamente puede ser resultado de un episodio esquizofrénico. Yo voy mejor a darle una visión de lo que puede ser salud mental. Yo creo que, y esto es un concepto muy personal, yo creo que los psiquiatras, todos los que de una u otra forma han opinado del caso en particular, nos hemos equivocado, se han equivocado, yo no he hablado del caso, porque resulta que en una situación como esta, los médicos especialistas resultan ser opciones de segundas y terceras opiniones. En el mismo instante que yo opino respecto a un caso que está en el tapete, ya éticamente estoy descalificada para hacer una probable evaluación en algún momento que se me solicite. Entonces, yo no voy a opinar respecto al caso, claro, porque eso contaminaría, y por eso es que lamentablemente en ocasiones los casos mediáticos al final se quedan como en un limbo y se quedan sin un peso profesional por el tema de uno estar opinando a primera instancia sin ser, en este caso, alguien directo en ese momento. O sea, nuestras autoridades en ocasiones se quedan sin opción terapéutica imparcial, sí, porque ya todo el mundo se ha desbocado a hablar. Sin embargo, yo les puedo decir a ustedes que vamos a hablar un poco de salud mental, y la salud mental tiene que ser vista como algo a sí mismo, multifactorial. Y este es un caso, solamente voy a decir esto es cuando destapa un caso de este tipo y más, que afecta y que se maneja con detalles, ahí es que todo el mundo empieza a correr con el tema de la salud mental. Pero estos casos ocurren todos los días. Sí. Todos los días en lugares inhóspitos donde todavía alguien quizás no tiene para tener un servicio de internet fijo. Aquí nosotros solamente tenemos que desplazarnos a lo que son provincias para darnos cuenta que hechos o situaciones se dan y no podemos olvidarnos de casos tan particulares como el señor que le tiró una piedra a alguien hace un par de años, claro, en un elevado. 23. No podemos olvidarnos del caso mediático de la doctora el año pasado. O sea, son muchas cosas y es muy frecuente de el chico de aquí del destacamento de Naco, del tema de... La madre que decapitó a su hija. O sea, son muchas cosas. Entonces, nosotros como sociedad lo que tenemos es que aterrizar y saber que las enfermedades mentales, todas, son de mucho peso y de mucha importancia. ¿Cuál es el gran detalle? Que nosotros no tenemos un abordaje adecuado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aquí se trata de que no significa que las enfermedades mentales sean discapacitantes en su totalidad, pero sí afectan lo que es el curso de una vida, entre comillas,
más o menos normal o armónica del individuo. Y dependiendo si de verdad esta persona tiene o no tiene, en este caso, acceso, tratamiento, seguimiento, pues entonces ahí podemos ver la manifestación de los síntomas. Doctora, ¿los brotes psicóticos dan señales antes de que ocurran? Todas las condiciones de salud mental dan señales, todas, hasta una depresión. O sea, una depresión se te aparece con un pródromo de que tú empiezas a dejar de hacer las cosas que tú querías, empiezas a tener alteración en el patrón del sueño, empiezas a tener alteración a nivel de lo que es el patrón alimentario, te pones irritable, surgen otras cosas. Asimismo, todo. Es como el patrón de todas las enfermedades, porque cuando tenemos un episodio, ejemplo, un debut, un paciente debutando con diabetes, tú ves que tiene 3, 4 meses bebiendo mucha agua, despertándose en la noche a orinar, comiendo mucho, una desproporción en el peso. Entonces, ya cuando debuta con el diagnóstico es porque hace rato tiene la sintomatología. O sea, los seres queridos empiezan a normalizar ciertos síntomas y por eso llegan a los puntos cúspides. Los seres queridos no solamente los seres queridos, hasta los seres que tú vas sumando en tu vida, porque tus compañeros de trabajo en ocasiones, cuando tú les refieres, ay, mano, me siento floja, mire, qué floja ni qué nada, pero tú no estás viendo una mujer tan hermosa. Ponte a hacer ejercicio. Ponte a hacer ejercicio, tú lo que necesitas es salir por ahí. Pero por Dios, ¿cómo va a ser que una mujer tan espectacular se está quejando? Mira, tiene una casa, tiene una familia, tiene unos hijos. Hay gente que está peor, oye. No, entonces esa ligereza con la que nosotros no queremos entender que está bien estar mal. Wow. Hay que normalizar eso. Eso me encantó. Wow. Tenemos que entender que no somos inherentes. Es más, yo siempre he sido, yo creo que yo soy demasiado clara. Y a nosotros no nos gusta escuchar las cosas como son. Cuando tú eres Pero claro. el ser humano esa es su tendencia. No, nosotros los dominicanos. El dominicano. Sí, porque culturalmente, fíjate que cuando nosotros vamos a otros países, nosotros nos disgustamos y nuestro gran problema de adaptación es porque esa gente son más secas, son más brutas y te hablan así como nada. No, te hablan y te dicen las cosas como son. Y nosotros estamos como muy arropados de ese paternalismo que es condicionado. Mira, Alba, porque nosotros queremos ser claros para unas cosas y queremos pasar paños tibios para otra. Somos frontales para una y queremos tener una conducta pasiva para otra. Claro. Entonces tenemos que definirnos. Somos una sociedad ambivalente. Nos hacemos los ambivalentes. Porque también va incluso con la forma de ver la vida. Aquí se habla de que este es un país conservador. No, para nada. Yo no lo creo. Somos muy liberales en la ejecución. Óyeme, somos tan liberales que somos permitivos a actos que laceran la moral a muy temprana edad. Ay, ¿cómo ha sido? Sí. Un ejemplo. Yo lo entendí perfectamente. Hace un par de años, 3, 4 años, porque aquí las cosas son por moda. Sí. Aquí es quítate tú para ponerme yo y lo urgente desplaza lo importante. Sí. Entonces, aquí hace un par de años se estuvo hablando y voy a hablar de un tema de salud pública. Cuando hablo salud pública, no me refiero al Ministerio de Salud, porque la gente, cuando hablamos de salud pública, siempre entiende que... Es la institución. Es la institución. Salud pública es todo lo que afecta a una colectividad, todo lo que de una u otra forma influye en lo que es el bienestar general. Y aquí se estuvo hablando durante mucho tiempo del tema de los matrimonios infantiles. Sí. De las uniones infantiles. Aquí no hay uniones infantiles. Porque la infancia es una etapa de la vida del niño que llega hasta los 9 años. Díganme cuáles uniones aquí hay de 9 años. Entonces, tenemos errores hasta en los conceptos semánticos. Y por eso es que lamentablemente estamos mal. ¿Por qué? Porque si tú me dijeras, vamos a evitar las uniones de adolescentes y adultos jóvenes, yo te compro a ti el discurso y te compro la propuesta, pero no me hables a mí que vamos a evitar los matrimonios infantiles, cuando la infancia dura hasta los 9. Sí. Matrimonios en edad temprana sería lo correcto. Y hasta tenemos que especificar, bueno, porque la edad temprana es de 12 a 17. Claro. Entonces tenemos que empezar por ahí. Sin embargo, yo que puedo ser un poco radical en algunas de las cosas que en salud se deben de tomar, porque mira qué ocurre. Cuando nosotros somos un país pobre queriendo comportarnos como ricos en todos los aspectos.
en todos los aspectos. Entonces, tú no puedes querer copiar un patrón de consumismo cuando no quieres copiar los patrones académicos y de comportamiento. Entonces tenemos que como que ir. Y de trabajos y procesos. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vamos a países en donde realmente podemos establecer que el ser humano, que el individuo goza de bienestar, nos damos cuenta que bajo régimen. Cuando digo régimen, no es a dictadura, señores, sino a normas. No, a normas, estructuras. Reglas. Sí, tú sabes que aquí hay un problema de que nadie entiende sinónimos. Sí, es verdad. Una pregunta, mira, Alba. ¿Cuál Alex. es? Alex. Ah, somos tocayos. Dicen que los Alex no son muy buenos, ¿es verdad? No somos, ¿no? Confirmado. Una pregunta. Díganme para volver así más relax la conversación. Díganme sinónimo de preguntar. Cuestionar, ¿Qué más? indagar. Indagar, sí. Con cuestionar yo nunca he estado de acuerdo. Pero es un sinónimo. es un sinónimo. Una cosa es que usted esté de acuerdo y otra cosa es que sea. Claro, líder, Lo que pues. pasa es que es más, Señor Cervantes. es más un producto del Spanglish. Claro, pero cuestionar. Y bueno, Porque entonces cuestionar tiene una connotación en la realidad, tiene una connotación negativa. vetada. Sí. Pero Pero sin es embargo, una connotación social que se le da. total. Sí, total. pero la palabra no tiene ninguna connotación. No. Entonces, es la que usted le Cuando da. tú cuestionas, a ti te vetan o te clasifican o te dicen que bajo cuáles condiciones tú puedes cuestionar. Yo puedo cuestionar. Entonces, cuando nosotros vamos a esos sistemas, nos damos cuenta de que el cumplimiento de las normas es que provocan los cambios sociales. Para nosotros tener grandes cambios sociales, tenemos que hacer proyectos que sean sostenibles, permanentes y que tengan continuidad, no menos en un lapso de 20 a 30 años. Guay. Eso es así. No menos. 20, Entonces, 30 años. aquí nosotros tenemos esquemas de mandatos y gubernamentales que son cada 4 años y ninguno reconoce lo bueno o lo que está en curso del anterior. Entonces, eso hace que cada 4 años nosotros desbaratemos el rompecabezas que puede tener par de piezas armadas para entonces empezar uno nuevo con el paisaje que yo quiero. Y eso no, Y no da necesariamente hay que resultado. esperar los 4 años, porque si estás en una institución y luego Te cambian el te incumbente. cambian el incumbente, ¿Ya? Sí, porque Todo tú sabes comienza que aquí a hay eso. un tema de protagonismo. Entonces, el tema radica en que en salud, y más en salud mental, porque salud mental está de la mano con el tema del comportamiento, de las reacciones. Estamos en estos momentos en uno de los renglones de las sociedades más violentas de Latinoamérica. wow. Aquí, fíjate, nosotros tenemos el tránsito más violento de Latinoamérica. El más violento. ¿Qué significa eso, doctora? Significa inclusive... Esa violencia en el tránsito. Es una manifestación de tu salud mental. Y una de las cosas que de Es manera... una forma de drenar todo lo que uno tiene dentro, uno lo saca al conducir. si fueras... No vamos a darle el acote que es una forma de tú sacar, porque en realidad no tenemos educación emocional. Yeah. O sea, tú dices, me siento mal, y cuando yo te digo, Alex, pero explícame qué es lo que tú tienes. No, que me siento mal. Ni siquiera te quieres detener a percibir cuál es la emoción que te está provocando ese disconfort. Doctora, o tal vez no tenemos ni siquiera la instrucción para saber ponerle un nombre. No, por eso. Entonces, tú te sientes mal, pero tú no sabes si es frustración, tú no sabes si es ira, tú no sabes si es impotencia, tú no sabes si es decepción, tú no sabes si es tristeza. Porque la tristeza la tenemos asociada a un llanto, a una pena, cuando no es así. O sea, yo estoy muy triste por la sociedad que estamos viviendo. Yo, Alexandra Iches, pero muy triste. ¿Por qué? Porque realmente podemos hacer cosas para que nuestra población esté mejor, porque podemos hacer cosas para funcionar mejor y no solamente quedarnos en la inmediatez de un caso, en la inmediatez de un hecho. Cuando entendamos que la salud mental tiene que estar en la canasta básica, Sí. y que debe de ser incluso una instrucción, una guía obligatoria para nosotros poder ser mejores seres humanos y responder de una mejor forma. Y no ver ni vetar lo que son, en este caso, las enfermedades mentales, porque nadie va a un supermercado, Alex, a comprar un diagnóstico de esquizofrenia. No. Tú no vas y te paras frente a la góndola y dices, dame 5 libras de ansiedad. Sí. Tú no vas.
O sea, tú no hiciste un checklist, te sentaste en el balcón de tu casa con una taza de café a decir, ay, yo quiero tener un trastorno del sueño o quiero tener un trastorno alimentario. ¿Verdad? Ahora, doctora, vamos a compararnos, por ejemplo, con un país como Estados Unidos, que, bueno, no es realmente comparable en cuanto a magnitud o a dimensiones, pero ¿a qué me refiero? El lamentable hecho que describía yo hace rato, la tragedia de Naco, una persona que agrede a varias personas a la vez, una agresión colectiva, pero que ocurre o ha ocurrido muy pocas veces aquí. Yo no recuerdo otra, al menos yo no recuerdo en los últimos años, otra de esas mismas características. Pero si uno se va a Estados Unidos, todos los días hay un ataque colectivo, o en un colegio, o en un mall, donde sea una persona que agarra un arma y dispara. Ese tipo de comportamientos, que es casi una cotidianidad en un país como los Estados Unidos, también responde a una falta de políticas públicas en temas de salud mental, por ejemplo. Hay que hablar de varios factores que sí tenemos que compararlos. Lo primero es que en muchos estados de los Estados Unidos el uso a temprana edad de armas está permitido, incluso hasta como una actividad recreativa o deportiva. Entonces, esto da acceso a tener mayor injerencia sobre lo que pudiera ser cometer un hecho. ¿Por qué? Porque tú tienes más herramientas o más facilidades a la hora de tener una emoción o de tener, en este caso, una reacción no correcta hacia algo. Pero esa repetitividad de hecho que puede darse a nivel social posterior a un evento de alto impacto social se debe a lo que nosotros decimos el efecto copycat o el efecto Waiter, que fue descrito la primera vez para hacer alusión a lo que eran conductas de autolesión o conductas suicidas, pero que luego se adaptó el término para cualquier evento social de alto impacto. Fíjense que aunque no sea el mejor de los ejemplos, cuando nosotros tenemos un evento tipo feminicidio, todos los que vienen posterior tienen el mismo modus operandi. Y es que en ese momento aquella persona, aquel agresor, principalmente, porque estamos hablando de feminicidio, aclarando de que los feminicidios están mal utilizados porque son homicidios pasionales. Sí. Aquí no, todavía el primer feminicidio descrito correctamente yo no lo he visto. ¿Y la descripción que tiene el Código Penal actualmente? Es ese, feminicidio, pero feminicidio es el hecho de tú agredir o terminar con la vida de una mujer por el hecho de ser mujer. Pero hay un trasfondo de eso, doctora, en ese tipo de acciones. No, porque si es así, mira, Alba, que una vez yo hice esa pregunta en el aire, si un hombre que termina con la vida... ¿Pero cuál era el trasfondo que yo le iba a plantear? Vamos a ver, tienes razón. El feminicidio efectivamente está descrito como un crimen específicamente a una persona por ser mujer. Pero en la gran mayoría de los casos que vemos ese tipo de homicidios o de asesinatos, se trata de una pareja o expareja que siente que esa persona que resulta ser una mujer es de su pertenencia. Pero no que la odia. Pero es de su pertenencia. Pero no, pero es como tú puedes dividir las emociones o los sentimientos. Hay un amor-odio. No, mira, entonces si es así, ¿cómo le vamos a poner cuando un homosexual mata a otro homosexual? Por la misma razón, es un sentido de pertenencia. Pero no de odio. Es que porque ese hombre no le hace eso a otra persona. No. Si es contra la mujer, es feminicidio, ¿cómo sería en una pareja homosexual? Si es hacia un hombre, porque hemos visto en este año muchísimo masculinicidio, pero cuando un homosexual mata a su pareja homosexual, ¿cómo le llamáramos? Un homosexualicidio. Ahí es que tenemos que, mira, cuando las sociedades deciden, ¿verdad? Deciden crear códigos, normas. No se refiere solamente a hacer un párrafo que diga algo intencional. Tenemos inclusive que hacer análisis semánticos que sean perdurables en el tiempo y que se ajusten a las necesidades y a los conceptos universales. Entonces, a veces se toma como el primero. Y tú sabes que aquí tenemos un tema de preparación académica. Porque aquí Usted ha hecho la salvedad varias veces del tema semántico
comunicación, entendimiento de la palabra. Claro. ¿Por qué, doctora? Porque nosotros ejercemos, aprendemos lo que nos dicen. Y si nos dicen las cosas mal, no podemos criticar a quien no tiene, en este caso, un conocimiento idóneo de las cosas. Aquí, y todo eso entra en educación. Tú sabes que a ustedes, y tengo que hacer una declaración y una admiración pública. Yo te sigo a ti desde hace muchísimos años. Yo ¿Te creció con ella viéndola? No diga tampoco así. No diga así. No, pero, bueno, vamos a bromear. Mira, si aquí tuviéramos, óyeme, si aquí tuviéramos signos por los cuales categorizar la edad, tú eres el que te va peor, porque aquí el único que tiene el pelo blanco eres tú. Sí, en parte, exactamente, en gran así parte, es. En gran parte. Bueno, yo admiro muchísimo a aquellos que de verdad son comunicadores porque se forman en ello, y esa buena forma de tú hablar, esa buena forma de expresar, traduce inclusive hasta paz, hasta tranquilidad, porque el tú pensar que hablas no significa que comunicas. Ay. Saquen ese corte también. Entonces, tenemos que saber que cada cosa, cada palabra que tú pronuncias tiene un significado, concepto y peso. Estoy anotando. Entonces, muy bien. Hay que ir a la escuela a aprender a leer, a escribir, a hacer lectura comprensiva, hacer ejercicios cognitivos y semánticos para que puedan comprender. Sí. Entonces, ahí vamos. Doctora, una pregunta muy genérica y general. La salud mental del dominicano. Está en UCI. No puede ser, espérese. Mire, doctora, hace unos días aquí se debatía. Yo estoy de acuerdo que sí, que estamos en una crisis de salud mental. Y entonces, vamos a seguir en ella. Pero, ¿y cuál? Ok. Pero ¿por qué? ¿De dónde deviene esto? No, mira, quiero aclarar que el tema, la crisis de la salud mental, eso no fue desde ayer. Sí, por eso. Y vuelvo ahí entre los 20 y los 30 años. O sea, nosotros estamos en estos tiempos, claro, exacerbados y empeorados por el tema de la pandemia, porque la pandemia lo que hizo fue visibilizar lo que teníamos y agitarlo. Fue un agitador, un precipitante. Ahora bien, yo quiero que entendamos que el problema de la salud mental, el abandono de la salud mental en República Dominicana es un problema de Estado, no de gobierno, no de partido. Que quede claro. Y yo, Alexandra Iches, para aquellas personas que equivocadamente quieren darle una connotación del momento, yo tengo 16 años hablando de lo mismo. Sí. 16 años. Desde el 2009 arranqué en los medios diciendo lo mismo y fui la primera persona que se atrevió a decir en medio de la pandemia, o sea, nosotros cerramos país un 19 de marzo. Sí. Y todo el que me conoce sabe que tengo pelo corto. Yo tenía mi pelo muy largo. Tengo pelo corto por la pandemia porque yo era la única psiquiatra o la primera psiquiatra que empezó a tratar pacientes COVID positivo y a mí el pelo que tenía no me cabía en el traje. Sí, y yo me corté el pelo. Por eso. Y claro, me ha gustado tanto que no crece más de ahí. No, yo no vuelvo. Ustedes los hombres deberían de darle conferencia a las mujeres de decirle lo bueno que es tener pelo corto. Sí. Entonces, es verdad. ¿qué ocurre? Aunque a algunas no le queda tan bien como usted. Pero... Bueno, pero la que puedan. A usted y a Yolanda Martínez. Entonces, ¿qué ocurre? Empecé a decir que la salud mental se iba a convertir en la pandemia de la pandemia. En el primer trimestre de nosotros estar en alerta de pandemia,
murieron más personas por intoxicación de bebidas alcohólicas adulteradas que por COVID. Sí, es correcto. Aquí nos quedamos sin pruebas de COVID. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó a somatizar y todo el que iba a una emergencia había que hacerle la prueba de COVID. Al final era negativo. Sí. Aquí salieron trastornos alimentarios, aquí salió de todo. Y todo el mundo estaba, obvio, enfocado en preservar su vida. Y yo decía, señores, agarremos la salud mental para que esto no se nos salga de la mano. Pero no pasó eso en el mundo entero. Pasó en el mundo entero, pero acuérdate algo, que donde tú no tienes herramientas para atacar, eso va a permanecer más en el tiempo. Y se puede extender. Totalmente. Y fue de tanta magnitud que tengo que mencionar un hecho. La primera persona que se suicidó por burnout en COVID fue una médico en España, Ay, sí, en el mismo hospital, sí. Y eso se olvidó. Sí. Y aquí tú encontrabas al personal médico tirado en el piso, en los pasillos. Claro. Fracturado. A mí, o sea, yo recuerdo que yo tenía situaciones tan particulares. Tú sabes qué tan duro es tú decirle a dos adolescentes que están afuera del centro médico, en los parquecitos y en las esquinas de los centros médicos, tú tener que desplazarte y decirle, o yo con un celular que me atrevía, y lo puedo decir ahora ya después, yo cogía un celular y pacientes que estaban ingresados con COVID, yo le decía, mándale un mensaje a tu familiar, y yo iba ya afuera a llevarle eso a su familiar para que lo viera y se estuvieran tranquilos. Wow. Sí, sí. O decirle a un paciente que me agarra en UCI, llorando, diciendo, o sea, con su palabra, que no quería morirse sin ver a nadie. Y yo me imprimí una foto mía y me la ponía en el traje delante. Y yo le decía, bromeando, mira, tú me ves a mí disfrazada, pero este bombón es lo que está aquí adentro. O sea, dentro de eso, y hubo un paciente que me dijo, doctora, yo quiero verle los ojos a alguien. Y yo me quité mi traje COVID. Yo me quité mi mascarilla. Y ese paciente falleció. Entonces, nosotros no estamos preparados para lidiar con el dolor humano y tenemos que saber que no somos inherentes, que estamos ahí. Doctora, para tratar de aprovechar al máximo los pocos minutos que nos quedan, porque lamentablemente el tiempo es muy corto. Sí, claro. Si yo le pidiera a usted que nos comentara cuáles serían 5 acciones necesarias como para empezar un camino correcto, una ruta hacia una política pública adecuada en términos de salud mental. La primera, voluntad. ¿Ay? Aquí no hay voluntad. Aquí no hay voluntad política ni sanitaria para la salud mental. No la hay. Voluntad. Recursos que por derechos nos corresponden. Porque por derecho y por clasificación y por directrices internacionales toca del 5 al 10% del presupuesto total de salud a salud mental y nosotros estamos en 0.6. Yo no puedo quedarle mal a 2 millones de gente. Aquí el dominicano se tiene que comprometer con esta causa, porque todo está bien hasta que la desgracia llega a tu casa. Y tenemos que fomentar la sensibilidad y saber que si aquí, mira, cada 4 horas aquí hay un accidente de tránsito y hay respuesta inmediata para ese motorista que no paga ni siquiera un seguro, que es subsidiado y que queda con una discapacidad motora. Y aquí no hay una respuesta para alguien que se deprime. No. Aquí no hay mejor ni peor patología. Aquí todos somos iguales. Todos somos iguales, porque en una casa cuando alguien se suicida, ese niño se queda sin papá. Y si por si acaso ya los abuelos fallecieron, ya tú sabes qué va a pasar con ese niño o esa niña. Entonces aquí las condiciones de salud mental producen el efecto dominó, porque si tú te fracturas una pierna, tú te quedas tranquilito en la puerta de tu casa. Pero si yo tengo una madre o un padre que se suicida, es toda una estructura que se rompe, porque ese hombre sostenía a su mamá. Pero ese hombre sostenía a su esposa, pero ese hombre sostenía a sus hijos. Entonces tenemos que crear conciencia. Y la empatía es suficiente para saber que todos vamos a tener una condición de salud mental, aunque sea en la postrimería de nuestra vida.
Doctora, gracias. Un placer tenerla aquí. Igual para mí. Gracias. Y estamos, no se pare. Y estamos tan de acuerdo con usted que, mire, la invitamos precisamente para hablar de eso. Muchísimas gracias. Y bienvenida cada vez que usted tenga siempre. algo que hablar sobre el tema, porque estamos de acuerdo con lo que usted Siempre. plantea. Pero yo estoy presta, porque esto no es un asunto de Alexandra Iches. Yo tengo la ventaja de poder llegar a ustedes, de poder tener este acceso, Mucha de gente poder que no tener tiene. este medio. Y por consiguiente, quiero que sepan que no le voy a bajar. Y de aquí para donde sea necesario. Muy bien. Bien, no, y en Bien esta cabina hay potenciales pacientes para usted. Amigos, Y tú también. estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.